Invitado es Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenos días. Hola Eva, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, arrancamos una semana, estamos a martes, pero bueno, igual que la semana pasada era protagonista los bancos centrales, hoy volvemos a decir a la espera de lo que diga Powell, después eso sí de haber conocido ese informe de empleo de Estados Unidos, mejor de lo esperado, fortaleza. Y en ese contexto quería preguntarte, a estas alturas de la película, en medio de estos movimientos, ¿convence más o no Powell, que él mismamente decía que no se aferraba ni a las previsiones de la FED, y Lagarde, que tampoco arrojaba mucho convencimiento? ¿Cómo dirías que es el momento en el que nos encontramos? Bueno, yo creo que el mercado no termina de convencerse de que lo que quieren hacer los bancos centrales va a llegar a buen término, es decir, ponen en duda lo que dicen que van a hacer. Powell vuelve a decir que va a llevar los tipos a la cota de 5,25 y los va a mantener ahí todo el año, y el mercado no descuenta eso, ¿no? Y lo mismo pasa con Christine Lagarde. De alguna manera te dice que le queda trabajo por hacer, que es muy pronto para siquiera hablar del punto de inflexión, que todavía están en el proceso de tensionar hasta un punto de, digamos, de restricción monetaria a las tasas de interés, pero el mercado compra el argumento de no va a haber recesión, no va a haber problema, pero por otro lado descuenta bajadas de tipos, lo cual la única solución posible a esa forma de pensar es que están trabajando con la situación idílica, que es no va a haber recesión económica y la inflación va a seguir bajando al ritmo que lo estamos viendo muy rápido, de manera que los bancos centrales se van a encontrar a finales de año con una inflación tan baja que van a empezar a bajar tipos ya. Es un escenario ultra positivo. Cualquier cosa que lo desvíe de ahí, pues podríamos ver que se provocan pues correcciones nuevamente en el mercado, incluso dudas sobre lo que pueda ocurrir más adelante. Estaba señalando sobre lo que puede ocurrir más adelante, como señalabas, ¿no? En esos movimientos de tipos, ese lenguaje de política monetaria, pero si nos aferramos a los datos que vamos conociendo, hoy por ejemplo lo estamos destacando esta mañana en Business Connection, Negocios Televisión, ese muy mal dato de producción industrial en Alemania, que es la locomotora de Europa, con además ese comportamiento, esa producción de las industrias intensivas de energía que ha caído de forma continuada a lo largo del año, que retrocede casi un 20% respecto a diciembre de 2021, en un momento en el que la actividad económica, la actividad industrial se ve presionada por muchas fuentes, ¿no? de origen. Está la inflación, está la energía, está la demanda. No sé cómo hay que, centrándonos en lo que es el corazón de Europa, el comportamiento de Alemania, que parecía que despejaba los temores y se encontraba tranquilo. No sé hasta qué punto podemos estar tranquilos, o cuál es la lectura de este pulso a la industria alemana y, por tanto, del escenario europeo. Bueno, yo creo que Alemania el último trimestre del 2022 ya tenía menos 0,1 de crecimiento, si no recuerdo mal. Europa 0,1 positivo en el cuarto trimestre de 2022, lo que te está diciendo es que estamos en el filo de la navaja, ¿no? Es decir, estamos en una situación en la que no hemos decrecido, pero tampoco estamos creciendo. Por tanto, cualquier deterioro que pudiese surgir te va a meter en esa lucha. De 2 trimestres consecutivos negativos estamos en recesión. La sensación que yo tengo en todo momento es que se está trabajando con la expectativa de lo peor ya ocurrido. Cuando políticos como el presidente alemán dicen, gracias a un verano más benigno, perdón, a un invierno más benigno de lo inicialmente previsto, no vamos a tener problemas de blackouts, nos hemos librado de la recesión, sinceramente me suena a los mismos comentarios que dice Liz Truss antes de dimitir en Reino Unido, lo que dice el gobierno en España a día de hoy. Es decir, ¿desde cuándo un político ha hecho una previsión económica que no esté tildada hacia el optimismo? Creo que da igual que sea un partido de derechas, de izquierdas, de centro, todos los políticos venden una idea mucho más positiva de lo que realmente se cosecha. En España tú escuchas al gobierno y te dicen que tenemos una de las mejores inflaciones y uno de los mejores crecimientos, cuando realmente no te están diciendo que la pérdida de capacidad adquisitiva ha sido de las peores de Europa
y lo que es más importante, que somos el único país de Europa que todavía no ha vuelto a niveles pre-COVID en términos de crecimiento. Eso te da una idea de cómo en los medios se manipula la información, en lugar de dar un dato objetivo, se viste de la forma, digamos, que uno quiere. Y desde esa perspectiva, creo que los inversores, sobre todo aquellos que tienen menos experiencia, tienen que tener mucho cuidado de no dejarse llevar por la lectura que hacen pues, los distintos políticos de lo que está ocurriendo, y tienen que centrarse en estos datos objetivos y aprender a analizarlos por sí mismos, porque estamos en un punto muy complicado. No quiere decir que sea malísimo, ni mucho menos, pero en un punto muy complicado donde un traspié nos mete en una recesión. En ese escenario estaba señalando, ¿no?, el optimismo y la poca credibilidad de la clase política, más allá de, evidentemente, de lo que es su propio interés personal, pero avanzamos en un año en el que las tensiones se mantienen. Señalabas cómo era el discurso de Liz Truss antes de caer. Miramos, de hecho, al Reino Unido. Parece que va a haber ahora otra vez cambio de gobierno. Rishi Sunak lleva 100 días de gobierno después de ese relevo de Truss. Año convulso para el Reino Unido, el de 2022, y en el que, bueno, parece que se va encaminando el mensaje en sintonía, más en sintonía del Tesoro británico, el Banco de Inglaterra con Downing Street. ¿Cuál es en ese punto, mirando también, a ver, Reino Unido no está dentro de la Unión Europea, pero bueno, es Europa? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo ves en este punto la situación con respecto a esa economía británica? Bueno, yo creo que lo que está pasando en Reino Unido nace probablemente del Brexit, es decir, ha habido un cambio de modelo económico tan enorme que ha impactado en muchos aspectos, ¿no? En el funcionamiento del comercio con su principal partner, que era la eurozona, en el mercado laboral. Bueno, están cosechando los desequilibrios o tienen que instaurar el nuevo modelo comercial después de haber abandonado la Unión Europea en términos, digamos, de trasvase de bienes y servicios y mano de obra, como teníamos en las reglas nuestras, y se enfrentan a todos los problemas que nosotros vamos a tener que afrontar probablemente el año que viene. Y hablamos de qué pasa en un entorno donde la desaceleración económica es persistente, como dice Andrew Bailey, con dosis de inflación muy elevadas y con una necesidad de transmitir al mercado pues una cierta seriedad a la hora de tratar con la disciplina fiscal, ¿no? Si bien Liz Truss provocó una hecatombe en el mercado de deuda al decir que iba a llevar a cabo una política expansiva en un entorno inflacionista que obligó al Banco de Inglaterra a cambiar rumbo durante unas semanas y centrar otra vez una solución a los planes de pensiones en Reino Unido, que estaban en fase de colapso. En Europa la realidad es que en algún momento alguien va a levantar la mano, sobre todo del norte de Europa, y va a decir, oye, tenemos que cumplir con los requisitos fiscales, ese déficit y esa deuda máxima a los que nos comprometimos cuando iniciamos este proyecto. Que es verdad que se ha abierto la mano y han dejado de exigir que se cumplan ese tipo de requisitos a raíz del COVID y después de la guerra. Pero a medida que normalizas el ciclo, tener, como tenemos en España, 118% de deuda sobre el PIB y un déficit como el que tenemos, o peor aún en Italia, alguien te va a decir, tienes que hacer sacrificios para volver a unas cotas que estén más con los acuerdos de Maastricht. Y realmente cuando eso ocurra va a ser curioso, porque el que esté gobernando va a tener que hacer lo que ha hecho en Reino Unido ahora Sunak. Va a tener que decirnos, señores, al problema de tipos cada vez más altos se va a sumar también que hay que hacer restricción fiscal. Es decir, que les tenemos que subir los impuestos. Y cuando eso ocurra, que el desenlace sea lo que ha pasado en Reino Unido, que están en una recesión que prevén que va a durar hasta 2024, creo que es un escenario que no debemos perder de vista, porque está ahí y tenemos un problema fiscal al cual tenemos que meter mano probablemente el año que viene. Pues muchísimas gracias, como siempre, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, Eva, que vaya muy bien. Y nosotros vamos a despedir